Buenas tardes, mis amados. El Señor le bendiga en este día, como siempre. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Qué bueno saber que Dios guarda todo nuestro ser, nuestros pensamientos. Podemos por eso venir a Él y abrir nuestros corazones delante de la presencia del Señor, sabiendo que Él tiene cuidado de cada uno de sus hijos, echando vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Como dice 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Echando vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Abrir nuestro corazón, dejar toda nuestra carga delante del Señor, sabiendo que Él cuida de cada uno de nosotros. Y reconocer que sin Dios nada podemos hacer. Entonces, necesitamos acercarnos y buscar al Señor en este tiempo. Más en este tiempo profético que estamos viviendo. Sin lugar a dudas estamos viviendo tiempo profético, apocalíptico. Todas las hechos, las señales están cumplidas, nos están indicando que cada vez estamos más cerca del evento más extraordinario que va a ocurrir. Por eso los cristianos que aman al Señor, amamos también su venida. Como dijo el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardado la corona de justicia, el cual el Señor Dios justo me dará en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esperamos nosotros la corona de justicia porque nosotros amamos la venida del Señor. Esta es la expectativa que también tenía y tenía el apóstol Pablo y tenemos nosotros, que vamos a recibir la corona de justicia. Pero nosotros estamos esperando este evento glorioso que sin lugar a duda va a ocurrir. Pero necesitamos siempre estar preparados. Siempre estar ocupados haciendo la voluntad de Dios, haciendo las cosas que debemos hacer todos los días, en nuestros trabajos, en nuestros quehaceres, las tareas. No podemos dejar todo y no hacer nada, sino al contrario. Tenemos que hacer todas las cosas que el Señor nos ha mandado hacer y estar preparados, estar conectados, estar en sintonía con Dios, más en estos tiempos que el Señor nos permite vivir y poder compartir su palabra. Estamos viendo por eso a través de las Escrituras que necesitamos estar unidos como cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Dice, es un cuerpo, un espíritu, una esperanza en el cual también fuiste llamado a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, esto es lo que estamos compartiendo, un bautismo, un Dios y Padre que está sobre todo, por todo y en todo. Y esto es lo que damos como. Son 7 razones por qué necesitamos estar unidos los cristianos más en este tiempo profético, para estar preparados para que el Señor venga a buscarnos. Y debemos estar unidos. Por eso el llamado es a todo aquello que por alguna razón ha dejado de acercarse, de congregarse. Necesitan acercarse en este tiempo, dejar el ego, el orgullo, la carne o todo lo que sea, y restaurar, pedir perdón y volver al Señor, porque el tiempo se acaba, la puerta de la gracia se puede cerrar en cualquier momento. El bautismo, que estamos viendo qué es el bautismo, y vamos a seguir compartiendo algunas clases acerca de esto porque es fundamental en nuestra identificación con Cristo. Y vamos a ver en el sentido espiritual. Y por eso necesitamos ir a las Escrituras, a la palabra de Dios, que es el bautismo. El bautismo es una ordenanza que el Señor Jesús dejó. Hay 2 ordenanzas que el Señor estableció, nuevo testamentario, que es el bautismo y la cena del Señor. Son ordenanzas.
Pero tenemos que decir que el bautismo nos salva, pero porque está el bautismo espiritual y el bautismo en agua. Vamos a estar enfocados en el bautismo espiritual, el bautismo que verdaderamente salva, sí. No tiene que ver con el bautismo por agua, por supuesto. Por eso vamos a estar compartiendo. En primer lugar, hemos nosotros, toda la raza humana, toda la humanidad está muerto en su pecado. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todo esto aconteció en Génesis capítulo 2, verso 17. Dios le dijo a Adán, de todo árbol del huerto podrás comer, pero el árbol de la ciencia y del bien no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y sabemos nosotros por la historia que el capítulo 3 de Génesis, si ustedes leen, pueden ver que Eva fue engañada y comió del fruto prohibido. Comió ella y dio a Adán, también comió. Y eso fue la causa de la caída del hombre y de toda la humanidad, toda la descendencia. El hombre está en esa condición. Estamos separados de Dios. El hombre mismo huyó de la presencia de Jehová Dios, se escondió en los árboles del huerto. El pecado significa separación de Dios. ¿Qué significa la muerte? Muerte es separación. No es la muerte física, sino la muerte espiritual. Y esta es la realidad universal de toda la humanidad. Está en esta condición, está muerto. Por eso que el hombre por su propio medio jamás puede hacer algo para salvarse. ¿Acaso un muerto puede hacer algo? Ni siquiera puede moverse si uno ve físicamente. Y esta es la condición de toda la humanidad. Está imposibilitado. Esta es porque el pecado entró por un hombre y el pecado, la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5, verso 12. Esto dice con toda claridad la palabra de Dios. ¿Qué significa muerte? Separación. Todos estábamos en esta misma condición. Estábamos muertos en nuestro delito de pecado. Dice la Biblia. Y Él nos dio vida cuando estábamos muertos entre nuestros delitos y pecados. El pecado separa al hombre de Dios. Esta es la condición de toda la raza humana, de toda la humanidad. Por eso es necesario que el hombre vuelva a Dios. Por eso Cristo vino a morir, por eso Cristo tuvo que morir. La Biblia dice, más Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Y el pecado trae la muerte. Cristo murió en la cruz del Calvario. Para terminar con el pecado, para terminar con la muerte. Cristo venció el pecado, Cristo venció la muerte, Cristo resucitó, Cristo vive. Por eso que solo en Cristo hay salvación. Vamos a ver la palabra de Dios, lo que dice las Escrituras, la palabra de Dios en Romanos. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios. Romanos capítulo 6, para que nosotros veamos lo que dice las Escrituras. Y aquí vamos a ver lo que es la muerte espiritual. Pero tenemos la vida, el pecado trae la muerte. Pero en Cristo nosotros tenemos la vida. Fíjense, la muerte significa separación. El hombre ha sido separado de Dios por el pecado. Ahora nosotros estamos muertos al pecado. ¿Qué significa eso? Separado del pecado y nos hemos acercado a Dios. Fíjense la muerte. ¿Qué significa separación? Primero el hombre por su desobediencia se separó de Dios. Ahora el hombre por su obediencia vuelve a Dios y se separa del pecado.
Y esto es lo que dice Romanos capítulo 6, verso 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, fíjense lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Qué significa muerto al pecado? Que hemos sido separados del pecado. ¿Cómo podemos decir que estamos separados del pecado y vamos a vivir en el pecado? Y esta es la diferencia de aquellos que verdaderamente son cristianos. ¿Cómo pues nosotros viviremos en el pecado si hemos sido separados del pecado? Dios nos apartó y nos trajo de nuevamente al reino, a su presencia. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque todos hemos sepultado juntamente con él para muerte por el bautismo, así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Nosotros nos identificamos con Cristo. Fíjense, el pecado separa al hombre de Dios. Cristo cargó nuestro pecado en la cruz del Calvario. Y nosotros aceptar a Cristo, al unirnos a Cristo, a identificarnos con Cristo, también hemos sido bautizados en su muerte por el bautismo. O sea que hemos muerto nosotros para que tengamos vida en Cristo. Así como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y esto es lo que ocurrió cuando nosotros hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Comienza allí una nueva vida en Cristo. Hemos sido introducidos nosotros en Cristo. Nos hemos identificado. Hemos sido muertos, crucificados, sepultados y hemos resucitado juntamente con Cristo a una nueva vida por el poder de Dios. Y esto significa la vida espiritual, el bautismo espiritual. Fíjense que dice las Escrituras, nuestra identificación con Cristo. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también seremos en la de su resurrección. Sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Fíjense la gran diferencia, cómo fue el hecho de aceptar a Cristo, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y si vivimos y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Fíjense qué mala. Juntamente con Cristo nosotros hemos muerto. El cuerpo del pecado fue destruido para que no sirvamos más al pecado. Por eso la gran diferencia, el pecado trae la muerte. Por eso el cristiano cuando peca debe pedir perdón, reconciliarte, volver a Dios y seguir viviendo la plenitud de la vida cristiana. No sé si entendemos hasta aquí lo que es tener esta vida espiritual. El pecado significa muerte, que Dios le dijo que ciertamente que si comiere, ciertamente morirás. El hombre murió espiritualmente, se separó el hombre de Dios. Y esta es la condenación que ha venido al hombre, que al mundo. Que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El hombre mismo se separa de Dios por causa del pecado. Por eso Cristo viene a buscarnos para que volvamos a Dios.
¿Qué significa eso? Es que uno debe reconocer, dejar el pecado. Yo recuerdo, yo vivía una vida desordenada, sin rumbo, sin esperanza, sin expectativas, sin nada, lleno de vicios. Llegó el límite que ya no me importaba nada. Y yo dije, ya no quiero vivir así. El pecado, esto me está destruyendo, me está arruinando la vida. Ya no quiero vivir de esta manera. Yo iba al curandero, espiritista, horóscopo, pucho, todo lo que te puedas imaginar. Y estaba en esa condición, en el pecado destruido, el pecado de la muerte. Separación de Dios. Esta era mi condición. Pero Dios me mostró por su Espíritu. O sea, no es que yo decía, sino que el Espíritu de Dios estaba trabajando, me estaba mostrando mi verdadera condición. Y dije, no quiero más esto, ya no quiero más. Y vine a Cristo. Cristo transformó toda mi vida. Y me entregué a Cristo totalmente. Morí al pecado. Y vivo ahora para Cristo. Antes yo estaba separado de Dios por el pecado. Ahora estoy separado del pecado. Y ahora sigo a Cristo. Vean la gran diferencia. Eso significa muerte. Pero la muerte estaba separado de Dios. Ahora la muerte, que es estoy separado del pecado para servir a Dios. Este marca la diferencia. Por eso opera este hecho, esta identificación. Dios cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Nos identificamos, morimos con Cristo, hemos resucitado con Cristo. Tenemos con Cristo por eso una nueva vida cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y esto se logra cuando hay una entrega verdadera, sincera, total a Jesucristo. Porque uno tiene que morir totalmente, tiene que dar todo para comenzar una nueva vida. Dejar el pecado, dejar de vivir practicando el pecado. Hay cristianos, lamentablemente, que viven practicando el pecado. Necesita liberación, necesita perdón, restauración, volver a Dios. Porque dice, si nosotros hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, vivir practicando no, es una contradicción. Cristo vino para que sea libre del pecado y no para practicar el pecado. En Cristo somos verdaderamente libres. Pero necesitamos por eso volver a Cristo. De todo corazón, identificarnos con Cristo. Por eso dice 2 Corintios capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Cuando aceptamos a Cristo, hemos muerto al pecado. Comenzamos por eso a ver totalmente diferente, a pensar diferente. Yo empecé a ver las cosas diferentes, pensar diferente, hablar diferente, vivir una vida diferente. Es una evidencia de que Cristo me ha rescatado, me ha salvado y me ha liberado totalmente del pecado por su sangre. Por su sangre tenemos perdón de pecado. Colosenses capítulo 2, verso 12 dice, fíjense en lo que dice la palabra de Dios también allí. Sepultado con él bautismo, y sepultado con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitado con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Fíjense qué identificación nosotros con Cristo. Esto está hablando en el sentido espiritual. Hemos sepultado con él por el bautismo, o sea, en un sentido, Cristo murió. Nosotros hemos muerto. Cristo fue sepultado
nosotros también hemos sido sepultados. Cristo resucitó de los muertos y nosotros también hemos resucitado y tenemos vida nueva en Cristo. Esto ocurrió cuando entregaste tu vida a Cristo y tiene por eso una nueva vida en Cristo Jesús. Esto dice las Escrituras, la palabra de Dios que estoy compartiendo, está en la palabra de Dios. Efesios capítulo 2, por ejemplo, para que vean, Efesios capítulo 2, versos 5 y 6 dice: aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Cristo, dice, juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hemos muerto con Cristo, hemos sido sepultados con Cristo y hemos resucitado juntamente con Cristo para tener una vida espiritual, tener una vida nueva en Cristo. Este es el bautismo espiritual. Esto significa tener la vida espiritual, la vida eterna. Y a estas personas que forman parte de la iglesia de Cristo, es que el Señor va a venir a buscarnos en cualquier momento. Lo que ya no vivimos, porque hemos muerto, ya no vivimos el pecado, sino que vivimos para Dios. Tenemos victoria sobre el pecado. Somos libres por eso en Cristo, para servir, para adorarle, para hacer su voluntad. Tenemos una nueva vida. El fruto no es lo que yo pueda hacer, sino el carácter, tu vida, tu esencia. Está hablando de esa realidad. Jesús dijo: por su fruto os conoceré. Y esto es la evidencia de lo que verdaderamente son de Cristo y a quienes Cristo vendrá a buscar. A la iglesia verdadera, a la iglesia que está preparada, a la iglesia que está en comunión con Él, a la iglesia que sirve a Cristo en este tiempo. Yo te pregunto, ¿has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador? ¿Has muerto al pecado? ¿Has sido sepultado y resucitaste a una nueva vida? ¿Tenés una nueva vida en Cristo? ¿La gente nota en tu vida que hay una nueva vida? ¿Marca la diferencia donde estás, que hay un cambio en tu vida? ¿Estás testificando con tus hechos, con tus palabras? ¿Están en sintonía? ¿Es una integridad lo que dice, lo que habla, lo que vive? ¿Está en armonía? Eso está hablando de que está entonces preparado para cuando Cristo venga a buscar a su amada, a su iglesia. Necesitamos estar preparados todos los días. Amén. Y si no tienes a Cristo, qué bueno que ahora pueda abrir tu corazón y recibir a Cristo en tu vida. Ora conmigo de esta manera: Señor Jesús, gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias porque tú moriste por mí, Señor, porque moriste en la cruz del Calvario. Porque fuiste sepultado conforme a las Escrituras, pero que resucitaste al tercer día conforme a las Escrituras. Y gracias, Señor, porque tú nos has resucitado también a una nueva vida por tu poder. Y quiero que vengas a mi vida, que sea mi Señor y Salvador. Perdona mis pecados, Señor. Quiero apartarme del pecado. Quiero estar muerto al pecado, separado al pecado, y acercarme a ti y a vivir en tu voluntad. Perdona mis pecados. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.